Hola, vamos a revisar la función del corazón, vamos a ver los determinantes del gasto cardíaco, pensando en que lo que nos interesa es poder entender cómo funciona el corazón como bomba, cuáles son los determinantes de las variaciones en el gasto cardíaco y de los ajustes para poder distribuir la sangre que es inyectada en la aorta y luego se distribuye por las distintas circulaciones en la circulación mayor. Lo que tenemos acá es una animación de una serie de imágenes en resonancia nuclear magnética de un corazón. La parte inferior de la pantalla es hacia ventral, ¿no es cierto? Correspondería al final del esternón. Y la parte superior de la pantalla vemos la columna vertebral, ¿no es cierto? Eso es dorsal. Se ven las cuatro cámaras, los dos atrios hacia más posterior, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es interesante porque junto con ver los cambios de volumen, la contracción, ¿no es cierto?, que es muy notoria en el ventrículo izquierdo, sobre todo ustedes pueden ver cómo se engruesa la pared ventricular en cada latido. Se ve también las aperturas de las valvas atrioventriculares y aquí en el caso del ventrículo izquierdo se alcanza a ver un pedacito, ¿no es cierto?, de la función de la válvula aórtica. Lo que vamos a tratar de tener en esta cápsula es una idea que sea útil, que sea intuitiva, de cuáles son los determinantes que permiten que latido a latido se vaya ajustando el gasto cardíaco y que además frente a ciertas variabilidades determinantes fisiológicas, por ejemplo, aumentos en los requerimientos metabólicos, se logre modular el gasto cardíaco. En la cápsula anterior habíamos visto que existe esta descripción, ¿no es cierto?, que llamamos el ciclo cardíaco, que es una forma de entender los distintos eventos que ocurren en el corazón durante un ciclo de funcionamiento, durante un llene y un latido. La versión que tengo acá es una versión centrada en el ventrículo izquierdo y hacemos esto porque el ventrículo izquierdo desde un punto de vista fisiológico es relevante, dado que desde ahí sale la sangre que va a circular por la aorta y va a nutrir los distintos territorios. En esta versión podríamos decir ventriculocéntrica, ¿no es cierto? Hay dos periodos en los cuales el volumen en el ventrículo izquierdo no varía, que son los que se muestran con los rectángulos, primero el rectángulo celeste que muestra la contracción isovolumétrica y luego el rectángulo gris que muestra la relajación isovolumétrica, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta que cuando comienza la contracción isovolumétrica, como muestran en las fotos que están tomadas del video que vimos antes, el ventrículo izquierdo tiene su mayor volumen y al revés, cuando comienza la relajación isovolumétrica, ¿no es cierto?, el ventrículo izquierdo tiene su menor volumen. Este cambio de volumen ocurre porque el ventrículo expulsa sangre hacia la aorta, ¿no es cierto?, en el momento en que ocurre la apertura de la válvula aórtica, y eso significa que parte de la sangre que está en el ventrículo, aproximadamente 70 o 80 ml en cada ciclo, son inyectados en la aorta. Este periodo durante el cual se inyecta sangre a la circulación periférica, a la aorta, se llama, ¿no es cierto?, el periodo de eyección o periodo eyectivo, y la cantidad de sangre que sale del corazón se llama volumen expulsivo o volumen de eyección. Naturalmente, mientras más sangre en cada latido se expulsa del corazón, quiere decir que el volumen de expulsivo es mayor. Y uno se puede imaginar que, tal como muestra la foto, no toda la sangre que está en el ventrículo izquierdo se expulsa en cada ciclo. Existe una proporción de la sangre total, ¿no es cierto?, de toda la sangre que había al final del volumen diastólico final al comienzo de la contracción isovolumétrica, que es más o menos 120 o 130 ml, y cuando se expulsan estos 70 o 80 ml durante el periodo eyectivo, terminan quedando en el corazón aproximadamente 50 ml. Normalmente se dice que la fracción de eyección es la proporción de sangre que sale con cada latido ventricular y es aproximadamente en condiciones normales de un 60% del volumen diastólico final o del volumen del periodo de la contracción isovolumétrica. Si uno piensa en la función del corazón, yo creo que es útil tener dos ideas muy claras. Primero, el corazón es un músculo.
y comparten las características fisiológicas de cualquier otro músculo. O sea, podríamos imaginarnos que es primo, ¿no es cierto?, es hermano desde un punto de vista fisiológico con el músculo esquelético. Así que muchas de las formas de analizar la función del músculo esquelético se pueden aplicar efectivamente en el corazón para entender cómo funciona y cómo bombea la sangre. Y por otro lado, el corazón está sometido a un funcionamiento cíclico y debe poseer seguramente algunos mecanismos que permitan ajustar la fracción de eyección y el volumen expulsivo de acuerdo a las demandas fisiológicas. Entonces, en esta cápsula primero vamos a tratar de entender el corazón como músculo y después algunos de estos determinantes. Lo que hace el músculo cardíaco, igual a lo que haría otro músculo esquelético de la economía, ¿no es cierto?, es trabajo. En un sentido físico muy simple de lo que uno aprende en el colegio, ¿no es cierto?, el trabajo es fuerza por distancia, como muestra la fórmula. En el caso del corazón, vamos a hacer la abstracción, que es casi correcta, de que el trabajo cardíaco es igual a los cambios de presión por el volumen. Cuando hablo del cambio de presión me voy a referir, esto también es una convención, podríamos hacerlo más complicado, pero no es necesario, me voy a referir a la presión que hay dentro del ventrículo izquierdo. Y cuando hablo de volumen, me voy a referir al volumen que es eyectado, al volumen expulsivo, al volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo. Así que el trabajo cardíaco, que es WC, como muestra la fórmula, es la presión intraventricular por el volumen expulsivo. Sin embargo, ya sabemos de las cápsulas previas, de las clases anteriores, que tanto la presión dentro del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, como el volumen dentro del ventrículo izquierdo cambian. Fíjese, ahí se muestra, ¿no es cierto?, en la línea celeste la variación de presión que hay en un ciclo cardíaco y que es importante y que se acompaña, como tratan de describir las fotos al pie de este diagrama, de cambios de volumen, porque hay una fracción de la sangre que está en el ventrículo al final del volumen diastólico final que es expulsada por la aorta. Una manera que se ha considerado didáctica y práctica, ¿no es cierto?, de representar esto es esta curva del cambio de presión por cambio de volumen. En el eje de las X, que es el eje horizontal en este gráfico, ¿no es cierto?, se muestran los cambios en el volumen del ventrículo izquierdo en ml. Y en el eje de las ordenadas, que es el eje de la Y, el eje vertical, se ve el cambio de presión en el ventrículo izquierdo. Este es un gráfico que se lee en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, uno va recorriendo desde la letra A hacia la letra B, el punto C y el punto D, como muestran esas flechitas sobre la línea azul. Para entenderlo, vamos a tratar de seguirlo. El punto A describe la presión y el volumen en el ventrículo izquierdo cuando se abre la válvula mitral, es decir, cuando termina el periodo de relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo. En ese momento, en este punto del ciclo cardíaco, es cuando el volumen del ventrículo izquierdo es menor, 50 ml. Y cuando se abre la válvula mitral, ¿no es cierto?, pasa la sangre desde el atrio hacia el ventrículo y rápidamente aumenta el volumen ventricular izquierdo hasta el punto B, en el cual llegamos a 120 ml. En ese momento se logra el volumen diastólico final, ¿no es cierto?, se cierra la válvula mitral y comienza la contracción isovolumétrica, que en nuestro gráfico está graficado desde B hacia C. Fíjense que el paso de A a B implica pequeñas variaciones de volumen, ¿sí? El ventrículo se llena normalmente con facilidad, mientras que en la contracción isovolumétrica no hay cambios de volumen, pero aumenta rápidamente la presión intraventricular hasta que se abre la válvula aórtica. Al abrirse la válvula aórtica, la sangre es eyectada, ¿no es cierto?, pasa rápidamente hacia la aorta y vemos cómo la presión aórtica, que en C es más o menos 80 milímetros de mercurio, la presión diastólica, que es el momento en que se abre la válvula aórtica, y llega hasta más o menos 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica.
A medida que va siendo expulsada la sangre y cada vez es menor la velocidad con que la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, empieza a decaer la presión y llegamos al punto D. Y ahí se cierra la válvula aórtica y comienza la relajación isovolumétrica. La distancia que hay entre A y B es el volumen expulsivo, el volumen de sangre eyectada. No solamente podemos usar esto para describir el ciclo cardíaco, sino que también podemos entender cuánto es el trabajo, porque se acuerdan, habíamos dicho antes que el trabajo es el cambio de presión por el cambio de volumen. Y como esto es complejo, porque tanto los cambios de presión como los cambios de volumen son muy dinámicos y son variables en cada ciclo en el tiempo, se usa este gráfico y aquí la integral, lo que queda dentro de los puntos A, B, C y D, ¿no es cierto?, que está marcado por la línea azul, es el trabajo cardíaco, el trabajo presión-volumen. Obviamente, mientras mayor es esta área, mayor es el trabajo cardíaco, y mientras menor fuese esta área, menor es el trabajo cardíaco. Uno se puede imaginar que si en vez de expulsar 70 ml expulsáramos 80 ml, o sea, el volumen diastólico final fuese un poco menor, claro, el área crecería y por lo tanto el trabajo cardíaco correctamente aumentaría. Muy bien. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? El gasto cardíaco, como muestra la fórmula, es el volumen expulsivo por la frecuencia cardíaca. Normalmente el volumen expulsivo es 80 o 70 ml por minuto. Y si uno supone una frecuencia cardíaca del reposo de 60 latidos por minuto, el gasto cardíaco es aproximadamente 5 litros, ¿no es cierto? 4.800 ml por minuto, como muestra el diapositivo. Hay determinantes, por lo tanto, que van a afectar el gasto cardíaco. Por un lado, son aquellos que afectan la frecuencia cardíaca, que están en esta lámina a la mano derecha, de los cuales no vamos a hablar, porque ya tuvimos una cápsula y una clase sobre los mecanismos de modulación de la frecuencia cardíaca, pero es evidente que aumentos de la frecuencia deberían tender a aumentar el gasto cardíaco si es que no disminuye el volumen expulsivo. Pero en esta clase que estamos centrados en el corazón, vamos a hablar de aquellos factores que determinan el volumen expulsivo. El volumen expulsivo, aunque normalmente se mantiene muy constante, cerca de estos 70 ml por latido en el reposo, es también dinámico, es regulado porque los cambios de posición, porque los cambios de actividad del sistema simpático, porque los requerimientos de los tejidos necesitan que se vaya ajustando el volumen expulsivo. Y existen tres factores principales: la contractilidad o inotropismo, la precarga y la poscarga. En lo que queda de esta cápsula vamos a tratar de explicar intuitivamente qué son contractilidad, precarga y poscarga y cómo afectan el trabajo cardíaco. Tenemos aquí un diagrama, solo para recordar, que muestra un músculo esquelético. Vamos a hacer esta analogía con el músculo esquelético porque uno puede entender cómo funciona el corazón, dado que es un músculo y nos interesa fisiológicamente por su trabajo como músculo, ¿no es cierto? Vamos a usar la analogía primero con un músculo esquelético. En el dibujito número 1 tenemos un músculo que vamos a imaginarnos que está clavado, ¿no es cierto?, colgado de la pared, y al lado hay una mesita donde hay una carga. Cuando esa carga la enganchamos al músculo, nos podemos imaginar que el músculo por el peso se va a elongar, ¿no es cierto?, va a adquirir una cierta longitud que es mayor a la longitud de reposo, que podríamos llamar longitud inicial, porque es antes de que el músculo realice trabajo, antes de que se contraiga, ¿no es cierto? Mientras mayor es la precarga, más es la longitud del músculo. Es interesante tener en cuenta que esta longitud inicial que está dada por ese peso, que vamos a llamar, como dicen, 3 precarga, depende de cuánta fuerza, cuánto pesa la masa que se cuelga en el extremo distal del músculo, ¿no es cierto? Mientras mayor es la precarga, mayor es la longitud. Finalmente, hay que tener muy claro que la precarga es un fenómeno que ocurre en forma pasiva. El músculo no hace nada, ¿no es cierto? Se estira pasivamente frente a la precarga y cambia de longitud. Si ponemos ahora la mesa donde estaba apoyado inicialmente este peso justo debajo de la precarga para que la contacte pero no la soporte, podemos imaginarnos que el músculo va a mantener este estiramiento
y va a seguir percibiendo la precarga. En el 4 se muestra lo que pasaría si yo estimulo eléctricamente al músculo. Se va a contraer, como se contrae va a levantar este peso y en ese momento, cuando el peso es activamente elevado, cuando el músculo desarrolla tensión para cortarse y levanta este peso, ese mismo peso que antes llamábamos precarga, cuando el músculo estaba relajado, ahora se llama poscarga. La poscarga, en el fondo, puede evidenciar cuando el músculo se contrae activamente y genera tensión para cortarse. La precarga es un fenómeno pasivo. También en el 5 se muestra que nos podríamos imaginar que si veníamos de lo que se muestra en el diagrama 3 y agregamos un peso adicional, podría aumentar, ¿no es cierto?, la poscarga sin variar la precarga y el músculo tendría que desarrollar más tensión para acortarse. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la contracción muscular ocurre en el tiempo, ¿no es cierto? Antes vimos que había dos cosas que la determinaban. La precarga, que da la longitud inicial de la fibra, y uno se acuerda que hay una cierta longitud que es óptima para cualquier músculo, y la poscarga, que es lo que implica la tensión necesaria para el acortamiento y para desplazar la carga que tiene el músculo. En el tiempo, uno se puede imaginar ahora que el músculo que está primero en una condición pasiva, cuando es estimulado al inicio de la contracción, desarrolla tensión que no es suficiente para acortarse, para levantar la poscarga. Esa sería una contracción isométrica. Y en algún momento, muy rápidamente, la tensión que desarrolla el músculo es suficiente para levantar la carga y pasamos al acortamiento. Y la contracción que era isométrica, sin cambio de longitud, se transforma ahora en una contracción isotónica, en que hay acortamiento. Entonces, en el tiempo, la contracción primero es isométrica y después es isotónica. Este esquema general, ¿no es cierto?, de precarga, poscarga y cambio en el tiempo de las contracciones isométricas a isotónicas se puede aplicar para cualquier músculo, incluido el músculo cardíaco. Quizá la única particularidad que hay que tener en cuenta para entender el músculo cardíaco es que su disposición anatómica es un poco diferente, ¿no es cierto? No es un músculo como el del ejemplo que esté colgado, sino que para acortarse tiene que disminuir en su diámetro el ventrículo izquierdo. Aquí se muestra cómo es la disposición, ¿no es cierto? Si miramos la cámara del lado derecho que representa el ventrículo izquierdo, vamos a ver que tiene una forma de vasija. Y cuando ocurre la contracción, en vez de observarse principalmente un acortamiento en el sentido longitudinal, de arriba hacia abajo, lo que se ve es que esto se contrae como si fuese la contracción que uno hace sobre una pasta de tubo de dientes, ¿no es cierto? Disminuye el lumen del ventrículo y por eso es que la sangre sale. También hay un pequeño acortamiento en el sentido longitudinal, pero lo más importante es esta disminución en el radio del ventrículo. Así que el acortamiento, en el caso del músculo cardíaco, se observa como una disminución del volumen de la cavidad. ¿Cómo funciona normalmente el corazón como bomba? Aquí tenemos la ley de Frank Starling, que fue un fisiólogo quien observó que curiosamente, cuando uno a un ventrículo de un animal de experimentación, podía ser un ventrículo o un corazón de un perrito, le produce un volumen diastólico final mayor, el corazón de alguna manera sensa o es modificado por el aumento del volumen diastólico final y proporcionalmente, cuando aumenta el volumen diastólico final, eyecta más sangre. Entonces, en este gráfico tenemos los cambios del volumen diastólico final en el eje horizontal de las X versus la presión del ventrículo izquierdo en el eje de las ordenadas, el vertical de la Y. El punto que se ve en la línea roja marca el sístole en condiciones de reposo, más habitualmente en condiciones fisiológicas, con un volumen diastólico final alrededor de 120 ml. Ahí es donde se encuentra, ¿no es cierto?, la presión que va a generar ese ventrículo. Si yo lleno el ventrículo con más sangre, es decir, llega a un volumen diastólico final mayor, imaginémonos 150, la presión pasiva con que se llena ese ventrículo, dado que se infla, como quien dice, aumenta, hay una cierta presión, y paralelamente aumenta la presión que el ventrículo izquierdo genera y por lo tanto eyecta proporcionalmente más sangre. De modo tal
que Frank Starling describió que los cambios en el volumen diastólico final se acompañan de cambios similares, proporcionales, en el volumen expulsivo, en la presión que genera el ventrículo izquierdo, de modo tal que en un corazón sano la fracción de eyección es constante. Esto es fisiológicamente muy importante porque cuando hay presión negativa en la cavidad torácica, se distienden las venas cavas, se distiende el atrio derecho, aumenta el retorno venoso, eso determina que aumente el volumen diastólico final tanto en el ventrículo derecho como en el izquierdo, y por lo tanto, si el corazón no funcionara de acuerdo al principio de Frank Starling, en pocos latidos con la inspiración se iría dilatando. Sin embargo, como se mantiene la fracción de eyección, aunque aumente el volumen diastólico final, proporcionalmente aumenta el volumen expulsivo y por lo tanto no ocurre dilatación y se va paralelamente autoajustando, podríamos decir, el volumen diastólico final con el volumen expulsivo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto en parte tiene que ver principalmente con el efecto que tiene el cambio de longitud del sarcómero del ventrículo, del cardiomiocito de los ventrículos, con su contracción, la capacidad de generar tensión. Aquí tenemos un gráfico que muestra el desarrollo de tensión activa, que es la línea roja, el desarrollo de tensión pasiva, que es la línea azul, y la suma, que es la línea violeta, que es la tensión total, ¿no es cierto? La suma punto a punto de la curva de tensión pasiva y tensión activa. Y abajo, en el eje horizontal, se muestran los cambios en la longitud sarcomérica, mientras que en el eje vertical de la Y se muestra la tensión que desarrolla un cardiomiocito expresada como proporción de la tensión activa máxima. Si miramos la línea azul primero, se ve que a medida que uno va estirando el cardiomiocito por sobre los 2 micrones, se produce un aumento en la tensión pasiva que es exponencial. Eso es porque el cardiomiocito tiene muchos elementos elásticos, principalmente una proteína que se llama titina y que uno se podría imaginar que es una especie de resorte en el citosol de los cardiomiocitos. Por otro lado, vemos que a medida que aumenta la longitud sarcomérica desde 2 hasta aproximadamente 2,4 micrómetros, el cardiomiocito cada vez desarrolla más tensión y por sobre los 2,4 micrómetros cae la capacidad de generar tensión. Eso es porque sobre los 2,4 la interacción, la capacidad de formar puentes cruzados entre los filamentos gruesos y delgados disminuye dramáticamente. Ahora, en comparación a lo que ocurre con el músculo esquelético, que si se acuerdan tiene una longitud óptima y también es sensible o depende en su funcionamiento de la longitud inicial a la que está el sarcómero, la curva que tiene el sarcómero de un cardiomiocito es mucho más, tiene una pendiente mucho más marcada, es mucho más notoria. Y eso se debe a que los cambios de longitud en el sarcómero del cardiomiocito determinan cambios en la afinidad por el calcio. Mientras mayor es la longitud, entre 2 y 2,4, es mayor la afinidad por el calcio, hay mayor posibilidad y mayor velocidad para formar puentes entrecruzados y se puede desarrollar mayor tensión. Por lo tanto, resumiendo, la ley de Starling se explica porque aumentos de la longitud sarcomérica que se verifican cuando aumenta el volumen diastólico final, ¿no es cierto? Uno llena con más sangre el ventrículo izquierdo, se traducen en una mayor capacidad, mayor fuerza, mayor velocidad de contracción del ventrículo izquierdo. Este es un gráfico que nuevamente muestra la ley de Starling. Abajo se ve la longitud sarcomérica, que depende de la precarga, ¿no es cierto? Porque la precarga es cuánto se estira el ventrículo izquierdo, y el desarrollo de tensión. La curva negra muestra la condición de reposo. La curva segmentada azul muestra qué ocurriría con esta misma curva cuando hay un aumento en la contractilidad, un aumento en el inotropismo. Eso se ve, por ejemplo, cuando el corazón es estimulado con fenilefrina, que activa los receptores beta-1 adrenérgicos y mejora, aumenta la magnitud de los aumentos transitorios del calcio intracelular, o una sustancia que disminuya la contractilidad. Y aquí está lo mismo, otra vez, pero ahora visto desde el punto de vista no del sarcómero como en el gráfico anterior, sino que desde el ventrículo izquierdo. Un factor que aumente el inotropismo significa que la curva se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba.
Clínicamente esto se estudia normalmente con una ecografía y ahí tenemos en el tiempo, ¿no es cierto?, que es lo que muestra el eje X, cómo es el desarrollo de presión en el ventrículo izquierdo. Entonces se puede, como decía, estudiar ecográficamente o se puede estudiar con una sonda que mida la presión en la cavidad ventricular izquierda. Entonces en la curva A se ve cómo en un ciclo cardíaco rápidamente aumenta en la contracción isovolumétrica y después en la eyección la presión y después viene el diástole. En B, el efecto de norepinefrina, que aumentó la contractilidad, y ustedes ven que la pendiente al inicio de la curva de aumento de presión es mayor. La derivada del cambio de presión es mayor, que eso es lo que se mide en los pacientes. Y en C, muestra lo que pasa con un fármaco que disminuye la contractilidad y, como vemos, disminuye la pendiente, la derivada del cambio de presión en el tiempo. ¿Eso es todo? No, pero porque lo están esperando, si quiere. No, ya. Le faltan todavía. Ya. Bueno, una vez que entendimos, ¿no es cierto?, la contractilidad, los cambios de contractilidad, podemos pensar ahora cómo se modifica el trabajo cardíaco en función de cambios de contractilidad, de cambios de la precarga y de cambios de la postcarga. Entonces, primero veamos qué pasaría en un corazón en que aumentamos la contractilidad. Este es el mismo gráfico que teníamos al comienzo, ¿no es cierto? En la situación control es esa área amarilla. Y cuando se aumenta la contractilidad, cuando el corazón es estimulado con norepinefrina, ocurre lo que describe la curva de un área rosada. Lo más notorio es que el volumen sistólico final, la sangre que queda en el ventrículo izquierdo en el punto A al comienzo del ciclo, es menor. La cantidad de sangre que se expulsa, que era la distancia en nuestro gráfico desde A hacia B, o sea, aquí sería más o menos desde 30 a 120, es mayor. Por lo tanto, el área, y no solamente el área en el sentido horizontal, sino que también vertical, porque fíjense la presión máxima que desarrolla el ventrículo izquierdo aumenta, por lo tanto, el área, el trabajo cardíaco aumenta. Entonces, dado que aumenta el volumen expulsivo y además aumenta la presión que genera el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, el trabajo cardíaco aumenta cuando hay aumentos de la contractilidad. Veamos ahora qué pasaría si ocurre un aumento de la precarga, es decir, llené el corazón con más sangre. Este es un paciente o una persona, un voluntario que hizo una inspiración profunda o que recibió una infusión rápida de solución fisiológica, por ejemplo, y tiene un volumen diastólico final aumentado. ¿Cómo se ve eso en el gráfico? En amarillo está el control, en el área rosada se ve cómo cambia el volumen, ¿no es cierto? Y como vemos, el volumen diastólico final que estaría en el punto B, ¿no es cierto?, es mayor. Era 120, ahora digamos que llegó a 150. El corazón, según la ley de Starling, a pesar de que recibió un volumen mayor, no se va a quedar con ese volumen y va a aumentar proporcionalmente el volumen expulsivo. Así que lo que vemos es que a medida que transcurre el ciclo, el corazón expulsa más sangre, genera un poco más de presión, pero termina con un volumen diastólico final, como siempre, de 50 ml. O sea, hay un aumento relativo proporcional en el volumen expulsivo en función de los aumentos del volumen diastólico final. Los aumentos de la precarga, podríamos concluir, producen aumento del trabajo cardíaco sin modificar la fracción de eyección y sin modificar muy significativamente el volumen diastólico final. Y finalmente aquí tenemos lo que ocurriría cuando yo aumento la postcarga. En el caso del corazón, ¿qué es la postcarga? Uno se podría imaginar que la postcarga es la presión, la tensión necesaria para lograr abrir la válvula aórtica. Claro, porque cuando la válvula aórtica se abre y sale la sangre hacia la aorta, la cavidad ventricular se puede encoger, ¿no es cierto? Se puede disminuir en tamaño, se puede acortar el sarcómero. Y como la tensión durante la contracción isovolumétrica era una tensión isométrica, cuando se abre la válvula aórtica se transforma en una tensión que genera acortamiento, en una contracción más isotónica. Por lo tanto, un aumento en la postcarga
podría ser, por ejemplo, una mayor presión aórtica, una mayor dificultad para abrir la válvula aórtica. Eso significa que el ventrículo va a gastar más tiempo, ¿no es cierto?, en generar tensión en la contracción isovolumétrica suficiente para poder abrir las valvas aórticas. Y en nuestro gráfico se va a observar de la siguiente manera. La situación control está en amarillo y ahora el aumento de poscarga está en rosado. Y lo que se ve es que cuando yo dificulto la salida de sangre del corazón porque aumento la presión diastólica, ¿no es cierto?, queda un volumen residual o un volumen diastólico en el ventrículo después de la eyección que es mayor. El corazón va a llegar a generar un volumen expulsivo que es menor, ¿no es cierto? El trabajo no va a aumentar, sino que más bien va a tender a disminuir, porque como el volumen expulsivo cae, si bien sale sangre del corazón, como sale menos de lo normal, la integral, el área dentro de la curva, es menor. En resumen, existen 3 factores que determinan el volumen expulsivo, y como pueden modificar el volumen expulsivo, pueden modificar el trabajo cardíaco. Primero, el inotropismo. Un aumento del inotropismo implica aumento de la contractilidad del ventrículo izquierdo, aumento en la fracción de eyección y aumento en el volumen expulsivo. Por lo tanto, aumenta el trabajo cardíaco. Segundo, la precarga. El aumento en la precarga produce un aumento en el volumen expulsivo sin cambios en la fracción de eyección y por lo tanto un aumento en el trabajo cardíaco. Y en tercer lugar, la poscarga. Un aumento en la poscarga disminuye el trabajo cardíaco ya que disminuye el volumen expulsivo.